Hay una historia en la Biblia que me gusta, que es la historia del profeta Elías, cuando Elías huye de Jezabel. Esta historia la podemos encontrar en Primera de Reyes 19. Mira este vídeo hasta el final y sígueme porque estaré compartiendo más videos de estos. Cuenta la Biblia que Elías huye porque tenía miedo a que Jezabel lo matara. Él siguió su camino, dejó a su criado en un sitio y él se fue. Mientras él caminaba, él tuvo cansancio y ese cansancio le dio sueño. Lo interesante de esto es que Dios nunca dejó a Elías. Aún aunque él tuviese miedo, aunque la decisión que él tomó no era la correcta, él tenía que confiar en Dios y él no confió en Dios, sino que huyó. Pero Dios no lo dejó. ¿Dónde lo vemos? Cuando el ángel lo despierta y le dice: come y bebe, porque el largo camino te resta. Dice la Biblia que Elías comió y bebió y siguió su camino. Y que él vio una cueva. Él llegó hasta el monte Horeb y allí él vio una cueva y se metió en esa cueva. Y esto me trae memoria a muchos de nosotros, que nosotros muchas veces huimos de situaciones y lo que hacemos es escondernos en una cueva para que nadie nos vea. Y muchas veces pensamos que Dios no nos oye, cuando realmente Dios está ahí, es Dios proveyendo, aunque muchas veces parece que Él no estuviese. Entonces por eso me fascina la historia de Elías, porque Elías se metió en una cueva, así como posiblemente tú ahora estés en una cueva, porque hayas cometido un error, porque hayas dejado algo o porque simplemente tenías miedo. Elías se metió en una cueva. Pero estando en la cueva vino Dios y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Y dice la historia que Elías empezó a desahogarse con Dios. Elías había entrado en depresión. Posiblemente tú estés en depresión o posiblemente no, pero estés en una cueva. Entonces Elías empezó a desahogarse, empezó a hablar. Muy interesante. Cuando las personas están en depresión, lo mejor que tienen que hacer es desahogarse. Y empezó a desahogarse y empezó él a hablar con Dios. Cuando Dios escucha todo lo que Elías ha dicho, le dice: Elías, sal fuera. Aquí podemos ver que Dios primeramente lo escucha y después le dice: sal fuera. Dios nunca había dejado a Elías. Y así como nunca había dejado a Elías, a ti tampoco te ha dejado. Ahora bien, Elías estaba en depresión. Dios lo escuchó. Y Dios le dijo: sal fuera. Elías tenía que tomar una decisión. Y la decisión era hacerle caso a la voz de Dios o quedarse él en esa cueva. Pero la historia dice que Elías salió de la cueva. Y hoy yo vengo a decirte a ti: ¿tú te vas a quedar en esa cueva por un error, por algo que cometiste? ¿O le vas a hacer caso a Dios, que ahora te está diciendo: sal fuera de esa cueva? Tú decides si quedarte en la cueva o salir de ella. En la cueva tú no serás sanado. En la cueva tú nunca, pero de los nunca, vas a ser sanado. Si sales fuera de la cueva, Dios te va a usar, Dios te va a sanar. En la cueva no haces nada. Mejor salir de la cueva, pero es una decisión. Dios ya dijo: sal de la cueva. Ahora bien, tú decides salir de ella o quedarte allí. Vamos, yo te animo, salte de esa cueva. No importa lo que hayas hecho, no importa si hayas tenido miedo, no importa si hayas sido cobarde, no importa lo que hayas hecho, Dios te dice: sal fuera. ¿Por qué? Porque Él tiene planes contigo, porque tiene un propósito contigo, y en una cueva esos propósitos tú no los vas a llevar a cabo.
y fuera de ellos, sí. Aprende de los errores, pero no te quedes en una cueva. Que Dios te bendiga. Sígueme. ¿Por qué? Porque estaré dando más consejos como estos.